Entonces, si yo estoy acá, le doy PWD, me dice que estoy en el root. Si es que yo me muevo a otro lugar del árbol de archivos y hago un PWD, entonces veo dónde estoy parado. ¿Para qué me sirve ver dónde estoy parado? Para ver si es que yo puedo ejecutar alguna orden o ver algún archivo, digamos, de los que están ahí, ¿no? Bien, continuando, tenemos los trayectos relativos y trayecto absoluto. Un trayecto consiste en el camino para llegar a un archivo o directorio. Entonces, todos los caminos de los directorios intermedios, eh, todos los caminos intermedios se lo separan por el carácter barra división. Entonces, el trayecto absoluto siempre va a empezar por la barra de división y empieza el camino desde el directorio raíz. Y el trayecto relativo escribe el camino desde el directorio donde yo estoy parado y nunca empieza por el directorio raíz. Caso especial, cuando se utiliza la vírgula y un determinado directorio, nosotros sabemos que la vírgula reemplaza al home del usuario. De cierta forma es relativa y también es absoluta. Se podría decir que lo más adecuado es un caso especial de ruta absoluta porque esa vírgula significa, por ejemplo, home de Vargas. Cualquier eh, programa acepta o debería aceptar que cuando se especifica un nombre de archivo se use bien su forma relativa o su forma absoluta. Esto es aplicable a casi cualquier programa de casi cualquier sistema operativo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar ruta absoluta? La ventaja de utilizar una ruta absoluta es que no importa donde usted esté parado, lo va a ubicar si es que la ruta está bien escrita, obviamente. En cambio, la ruta absoluta depende del directorio donde usted está parado, ¿no? Entonces, si usted cambia de directorio, ya no va a ser la misma ruta relativa, entonces no lo va a ubicar. Aquí tenemos algunos ejemplos según este pequeño árbol de directorios. Bien, ejemplo. Por ejemplo, el trayecto absoluto de F2, ¿cuál vendría a ser? La raíz, home, al 07, 08, Juan, D1, F2. Bien, entonces está así. ¿Cuál es el trayecto relativo de F2 si el directorio de trabajo es Juan? Simplemente va a ser D1, fíjense que no se pone. Si es que vamos a ingresar a un subdirectorio, no vamos a poner nunca barra, porque eso significaría absoluto y que D1 esté por acá y no está. Entonces simplemente D1 barra F2. Trayecto relativo de F2 y el directorio de trabajo es D2. ¿Qué tengo yo que hacer? Tampoco se empieza con barra, voy al padre, que es dos puntos, que es Juan. Entro a D1 y ahí llego a F2. Trayecto relativo de bar, si el directorio de trabajo es Luis, estoy en Luis y yo quiero bar. Entonces tengo que irme a mi padre, a su padre, al otro padre y de ahí recién llego a bar. Tienen una mirada, un minuto a estos ejemplos. A los que no entiendan, consultan.
Bien, continuamos. Vamos a hablar de CD. Change Directory en inglés o cambio de directorio. CD es de uno, lo que hace es cambiar del directorio de trabajo actual a su directorio de uno. CD Home cambia desde cualquier directorio al directorio Home. Fíjense que está empezando por la barra. Por lo tanto, no importa donde esté parado, es ruta absoluta. CD punto punto cambia desde el directorio de trabajo actual a su directorio padre. Es decir, sube en el árbol de directorio un nivel. Y CD asignada, CD Enter, que ustedes le den, va a cambiar el directorio por defecto, que es el home del usuario. Luego tenemos el comando ls, que ya lo hemos estado utilizando. Muestra los contenidos de un directorio, es el listado. ls muestra el contenido del directorio de trabajo. LSD1 muestra el contenido de su directorio de 1. Y ls home muestra el contenido del directorio home, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy acá y le doy cd enter, se va a mi directorio por defecto, que es, como soy el usuario root, el home de root es barra root. Ahora si yo hago un ls, lo que tiene el directorio este, no tiene nada. Ahora si yo le doy un ls al home, me dice qué es lo que tiene, ¿no? Tiene PL Vargas y 3 otros usuarios, ¿no? Práctica 1, 2 y prueba 3, que es un archivo. Bien. Tenemos nosotros touch, que cambia la fecha de un archivo, pero también se utiliza para crear archivos vacíos de forma muy rápida, sin necesidad de un editor como V o como Nano. Touch y un nombre de archivo lo crea, y si existe, cambia la fecha. Ya le pone la fecha actual y crea un archivo. ¿Eso para qué? Si queremos nosotros mentir, ¿no? Y decir que el archivo se ha modificado últimamente, puede hacer eso. Touch-D modifica el último acceso al directorio, ¿no? Lo que hace, le pone en este formato año, mes, día. O se le puede poner la hora time para cambiar la fecha y cambiar la hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo no tengo nada. Voy a hacer un touch archivo 1.txt, voy a hacer un touch archivo 2.txt y ya tengo dos archivos. Si yo me muestro en formato largo, está la fecha, fíjense, son las 13 y 16, ¿no? Ahora si yo digo un touch -d y le pongo, no sé, 13.17 a archivo 1.txt, ls-l, y ya lo he modificado la fecha de modificación, valga la redundancia. Bien, también se puede crear un archivo vacío con otros editores, pero hay que dar la opción de guardar. Entonces son dos pasos. En cambio, si usted lo crea con touch, solamente es un paso, el touch y el nombre del archivo. En cambio, si es que lo crea con un editor diferente, usted tiene que grabarlo, ¿no? Entonces, touch es más rápido y cómodo para hacer pruebas, pero pueden hacer un bit y un nombre de archivo, un nano con nombre de archivo, un edit con nombre de archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para crear directorio es mkdir, que en inglés significa make directory o hacer directorio o crear directorio. ¿Y cómo se utiliza mkdir? Con el nombre del directorio. Aquí tenemos mkdir de 3, crea como subdirectorio del directorio actual, es decir, donde yo estoy parado. Si yo mkdir de 3 y de 4, los crea como subdirectorio del directorio de trabajo actual. Como existe TMP, se puede hacer así también con ruta absoluta. Pero por ejemplo acá, si yo simplemente mkdir de ese y de adentro de ese y quiero que esté en su directorio de 7, va a dar fallo a no ser que pongamos "-p". Normalmente en Linux casi todas las opciones recursivas son "-r", salvo el caso del mkdir, que es "-p".
Ya, entonces va a crear debajo del directorio de trabajo de 6. Si no existe, crea de 7. Entonces, algunas pruebas básicas. Este no tiene ningún directorio, entonces puede mkdir de 2, digamos, ¿no? Entonces le doy y ahí está. Por ejemplo, hago mkdir de 2, de 3, y lo puede crear. Por ejemplo, ahí dice, otra vez, ahí dice, ¿no? Que dentro de D2 está de 3. Se puede crear así también, porque existe D2. Pero por ejemplo, D4 no existe, entonces yo hago mkdir D4, D4, D5. No se puede crear porque no existe D4. Ahora si yo le pongo ruta, por ejemplo, este mismo D2 que existe, pero me equivoco y le pongo ruta, su ruta va a buscar que cuelgue la raíz cuando en realidad cuelga de barra root. Entonces me dice no existe. Si yo quisiera hacer esto, en OP, y ya le digo, ¿no? Ya puedo crear. Y acá cuando hacemos el listado largo, ahí ya se ve el recursivo, que dentro de, está dentro de 2 y de 4 están de 3 y de 5, ¿no? Entonces ya está la forma recursiva. El CP lo que hace es copiar archivos de un origen a destino. Casi siempre en todos los Linux, casi siempre en todos los Linux, siempre que hay un comando, el origen está a la izquierda y el destino a la derecha. Hay un caso que no está así, que es el tar, por ejemplo, ¿no? El tar se pone tar -cmf, digamos, si queremos solamente empaquetar, podemos poner una Z para comprimir, o una J para comprimir con bzip2, y después ponemos el nombre del archivo .tar y después recién los archivos que van a ser empaquetados. Es la excepción, así como el mkdir recursivo no es R como los otros comandos, sino es P. Bien, acá el cp es un comando estándar y siempre va a tener a la izquierda origen y a la derecha destino. Se puede hacer de diferentes formas el uso del cp, según lo que sea más cómodo, para usted. Por ejemplo, si yo tengo tmp probando Quijote txt y yo quiero que haya un repetido, ya, o sea, un Quijote repetido dentro del mismo directorio, yo lo que hago, me voy a ese directorio y lo que hago es copiar Quijote txt a Quijote repetido.txt. Ya voy a tener los dos. También puedo tener este Quijote y quiero que ese Quijote se copie a otro directorio pero con su mismo nombre Quijote. Ya, entonces simplemente hago cd, voy al otro directorio y a un cp de tmp, pero donde fíjese ruta absoluta para el origen y el destino donde yo estoy parado, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo sí o sí tengo que poner dos nombres diferentes porque estoy queriendo en el mismo directorio. Un directorio no puede tener dos archivos con el mismo nombre. En cambio, dos directorios sí pueden. Y se hace así. Copiar, como estoy parado en el destino, entonces yo tengo que especificar el origen. Podría haber hecho, como lo da en TMP, podría haber hecho punto punto, barra probando, barra quijote.txt, espacio punto, ¿no? Igual me iba a dar. Y ahora también yo puedo copiar varios archivos ordinarios. ¿Cómo se hace? Simplemente se hace de arriba, se hace todo lo que es los orígenes. Puede haber muchos, pueden tener rutas relativas y absolutas, y a un solo destino, ¿no? Solamente puede haber un destino en un comando. Entonces acá, origen 1 y 2 se copian al directorio destino. Destino tiene que ser un directorio o si no se va a producir un error.
Origen uno y 2 tiene que ser archivo ordinario o un mensaje indicará que está copiando. Por ejemplo, acá tenemos que a barra tmp voy a copiar. Hola.py, que seguramente está en el directorio donde estoy parado. Home J. Pérez prueba 1. Así, así. Después, perdón. Este es de donde yo estoy parado. Mi padre tiene otro archivo que se llama prueba 2 y lo voy a copiar todo a tmp. También puedo utilizar el comodín. Todo lo que estén en bin, subdirectorio donde estoy parado, y que dentro de bin sean cualquier PY, cualquier Python, lo voy a copiar a tmp. Entonces, fíjense, puedo tener varios orígenes, varios archivos ordinarios de origen y copiarlos a un solo destino, ¿no? Para copiar un directorio, simplemente es "-r", como en la mayoría de los casos recursivos, y origen de un directorio y destino de un directorio ordinario. Ya, así es que origen directorio es necesario añadir la opción "-r" recursivo. Si el destino es un archivo ordinario, se producirá un error. Si destino es un directorio, el directorio origen se copia dentro de destino, no es que lo reemplace. Si destino no existe, se le pone ese nombre a la copia, es decir, se copia este acá. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Alguien, a ver, puede hablar o escribir en el chat? Está copiando su carpeta de usuario al directorio temporal. Muy bien, estoy copiando mi carpeta del home, del usuario, a dentro de tmp. Bien, a ver otro. ¿Qué estoy haciendo en el segundo caso? Está copiando lo que hay en la carpeta var tmpa en punto, y punto creo que es donde está situado en ese momento, ¿no? Ya, está más o menos bien. Estoy copiando la carpeta, por decir "-r", que es una carpeta. La carpeta var tmp.aa, donde yo estoy parado. Si me imagino que estoy en mi home, significa que se va a crear una carpeta AA que va a tener un contenido, ¿no? Ya, no se va a crear una carpeta var tmp.a, solamente eso es la ruta absoluta y lo que va a copiar es AA, que es una carpeta dentro de punto. Bien, y en el tercer caso, ¿qué está haciendo? A ver, ¿quién me puede decir otra persona? ¿Qué estoy haciendo? A ver, vamos a preguntar. A ver, Jerónimo Ortega. ¿Qué estoy haciendo en el tercer caso? Puede hablar o puede escribir. Está más o menos. A ver, otro. ¿Quién le puede ayudar? A ver. Nadia Tomicha. A ver, ¿qué está haciendo?
A ver si está por ahí. O si no, la volamos. Claro que sí, no, pero ese es el concepto. O sea, algo más específico. Bueno, a ver, vamos a preguntar a otro. Está peor la respuesta que la anterior. A ver, a ver. Alex Ocaña, ¿qué cree que está haciendo? A ver si está por ahí, Alex. Bien, no hay. Alex Ocaña lo vamos a eliminar. Ah, ya. Ya estaba por eliminarlo. Confiando los archivos de usuario dentro de copias home. A ver, primero y el último tienen una aproximación de lo que va a hacer, pero no sé si alguno tiene una idea mejor de lo que está haciendo acá. Ok. Bueno, no sé si me Creo que equivoco. le entendí. A ver, creo que copia la carpeta home, la carpeta copia de mi home, Ya, nada más. ya. ¿Qué dice Jennifer? A ver, ¿qué decía? Ya. Si no me equivoco, realiza una copia del archivo copia de mi home que se encuentra en la ruta TMP al home del usuario que se encuentra actualmente. Al revés, Jennifer. Al revés. Ya. Copia Ok. el directorio home del usuario. Fíjense, acá hay dos opciones. Tendríamos que ver para dar una respuesta correcta. Es medio trampa esta pregunta. Más o menos como se examen. Ya. Tendríamos que ver el árbol de directorio para saber. Si es que esta copia de mi home existe, lo que está del directorio home lo va a copiar dentro de copia de mi home. Pero si copia de mi home no existe, va a ser una copia del home, lo va a meter dentro de TMP, pero en vez de llamarle L Vargas, por ejemplo, le va a llamar copia de mi home. Es decir, lo va a renombrar. Entonces tiene dos casos este posible, ¿no? Si es que este existe, lo va a meter ahí adentro y se va a llamar L Vargas. Y si es que este no existe, va a copiar dentro de TMP y le va a poner como nombre copia de mi home. ¿Entienden?
Entonces, son dos casos que puede haber, ¿no? Bien, continuamos. Y eso puede ser no solo para el CP, para el LS, para el MV. Por ejemplo, podemos también copiar varios archivos o directorios. Con "-r", estos orígenes pueden ser archivos o directorios y el destino tiene que ser sí o sí un directorio. Aquí fíjense, estoy copiando un archivo que está donde estoy parado, que se llama holamundo.py, y otro directorio que se llama home.jperes, y lo estoy copiando los dos a tmp. Estos dos van a estar dentro de tmp. Siempre que haya un directorio tiene que haber la opción "-r". La opción mv chica mueve y renombra archivos. Si tengo yo tmp probando Quijote y quiero que en el mismo directorio se llame Don Quijote en vez de llamarse Quijote, yo lo que hago, me voy a ese directorio y lo muevo. Y ya este deja de existir y existe este. Si yo había querido que existan los dos, en vez de mb chica, ¿qué tengo que poner? Si yo quisiera que estén los dos. CP, ingeniero, copiar. Muy bien, CP. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que quiero es renombrar MV. Y también si quiero moverlo a otro directorio, por ejemplo, tengo tmp probando Quijote, y tengo otro archivo que está en tmp, otro probando Quijote txt. Entonces me voy al destino, me puedo ir al origen, da igual, digamos, uno de los dos puedo utilizarlo como ruta absoluta y otra relativa donde estoy parado. Entonces yo simplemente me voy al destino, por ejemplo, y lo muevo, tmp probando Quijote txt que tengo, lo muevo aquí, punto. Si yo me voy a tmp probando, ya no va a haber Quijote txt, va a desaparecer, porque se ha movido a otro probando, va a estar en este directorio. Mover, desaparece el origen. CP se mantiene el origen. También puedo mover o renombrar archivos y directorios. ¿Qué es lo que pasa? Este es el formato estándar, se puede decir, o clásico del comando, ¿no? Y acá, por ejemplo, mv origen destino, siempre origen izquierda, destino derecha. Mover dentro del mismo directorio equivale a renombrar. Si origen es un archivo o un directorio. Si el destino es el mismo donde yo estoy parado, lo que usted va a hacer, va a renombrar. Tal como se hizo acá, ¿no? Aquí. Aquí ven. Si el segundo argumento es un directorio, mueve origen dentro del directorio destino. Si el segundo argumento no existe, mueve origen a destino. Si destino es un archivo y origen es un archivo, origen pasa a llamarse destino y el anterior destino desaparece. Si destino es un archivo y origen un directorio, si destino es un archivo y origen es un directorio, ahí da error. Al revés sí se puede, ¿no? Porque se mete adentro. Bien, aquí tenemos ejemplos. A ver, vamos a preguntar a ver. Alejandro Josef Salazar, ¿qué es lo que hace este primer ejemplo?
A ver, Alejandro, ¿está por ahí o no es? Ya, está bien. Mueve Hola Mundo a TMP, ¿no? Bien. A ver, otro. Pues de malo los que han puesto su asistencia, pero hay algunos que no han puesto, ¿no? Bien, a ver. John Tapia, ¿qué hace el segundo ejemplo? No lo dejamos a prueba. Bueno, está mal, John. A ver, otro. Juan Sebastián Burgos, ¿qué hace el segundo ejemplo? Mueve el archivo prueba.txt que está en la carpeta de usuario al punto donde estoy situado, a la carpeta donde estoy situado. Muy bien, muy bien. Y en el tercer ejemplo, David Fernando, ¿qué es lo que dice? David Fernández. David Fernando Suárez, perdón. ¿Qué dice don David? En el tercer ejemplo, ¿qué se hace? ¿Está por ahí don David Fernando Suárez? Sí, ingeniero, estoy pensando un momento. Ya, ya. Y mientras piensa, a ver, le digo, lo que hace el segundo es que dentro del home hay un archivo que se llama prueba.txt y ese lo va a mover a donde yo estoy parado. Se va a eliminar de mi home prueba.txt y va a estar donde yo estoy parado. Eso es lo que hace el segundo. A ver, David, un minuto para que piense. Ingeniero, creo que copia prueba 2 a prueba.txt.
a la dirección donde se encuentra prueba.txt. Copia al prueba2.txt. Luego se lo mueve. Bien, más o menos. En realidad lo que hace es, hay un archivo que se llama prueba.txt que está dentro de JPeres, que está dentro de Home. Y ese lo mueve a donde yo estoy parado, pero se llama prueba2.txt. Aparece prueba.txt de este directorio y se mueve a donde yo estoy parado y se llama prueba2.txt. No le entiendo su pregunta, Luis Miguel. ¿Quién reemplazaría a quién? Ok, sí, lo mueve, ¿no? Porque si es que no se le pone ningún directorio al destino, significa donde yo estoy parado. Y como tiene un nombre de archivo, lo va a mover prueba.txt de este directorio a donde estoy parado, pero le va a cambiar de nombre. Bien, continuando, podemos tener más de dos argumentos. Lo que hace ahí es que estos pueden ser archivos ordinarios o directorios y se van a ir al destino. Ejemplo, hola mundo TPY, con JPeres prueba 1, prueba 2 que está dentro de mi padre, todo eso lo vamos a ver a TMP. Y también puedo yo utilizar el metacarácter asterisco para mover ya, todo esto, texto. Texto tiene que ser un directorio que esté dentro de yo estoy parado, porque estos son hartos archivos, ¿no? Si fuera uno solo, claro, se renombra, pero si son hartos archivos, esto tiene que ser sí o sí un directorio, si no da error. Bien, en Unix los archivos no llevaban extensión. Normalmente nosotros por Windows necesitaba esa extensión para saber qué programa lo iba a abrir. En realidad DOS. Y Windows heredó eso. Y de hecho, si ahora mismo ustedes le cambian una extensión a un archivo dentro de su file system Windows, se va a cambiar el icono, ¿no? Y si es que se abre con un programa que usted no conoce, que es desconocido, no instalado, se le pone un icono raro. En cambio, los Windows, en los Linux o en los Unix no necesitaban tener extensión. Entonces, para saber qué programa tiene un metadato que está dentro con el comando file, se lo ve. Indica el tipo de archivo, no importa si tiene extensión, si no la tiene o si esta es errónea. Entonces, antes de continuar con esto, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Bien, acá vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, archivo 1 y archivo 2 yo los he creado con el Touchman, ¿verdad? Ya, si yo un ls1l, si yo por ejemplo hago un file texto, me dice que es directorio. Si yo hago un file archivo 1, me dice que es tipo empty, vacío. Si yo hago un nano, por ejemplo, archivo 1, ahí ya le pongo texto. Ahí recién dice que es un archivo de texto. Y si yo hago el archivo 2 que todavía no tiene nada,
empty. Si yo, por ejemplo, a este le pongo esta extensión y digo, me sigue saliendo empty. Si yo a este lo edito, y acá le pongo con acento, ponemos eso, y ahora ya lo pongo y me dice, me dice que es de texto Unicode, fíjese. Y el otro, el 1, es de texto ASCII, ¿por qué? No se llama JPG, se llama TXT. Es de texto ASCII, ¿por qué? El uno es Unicode porque tiene acento y tiene ñ, y el otro es ASCII porque solamente tiene el alfabeto, el subconjunto del alfabeto latino que utiliza la lengua inglesa, ¿no? Entonces, por eso ASCII no necesita, porque bueno, los gringos son los primeros en inventar estas cosas, y su extensión es, sus datos son más sencillos, están en formato ASCII, ¿no? Nosotros utilizamos la ñ y los acentos, ya es Unicode. Entonces, bueno, file indica el tipo de archivo. Bien, para borrar archivo de directorio, rm de remover, remove, rm borra y se llama nombre de archivo, borra el archivo que está en el nombre de archivo. Más claro, en la parte de enlace duro, después vamos a aclarar un poco más. Y rm-r borra un directorio. Fíjense, la "-r" sigue utilizándose para directorio. Bien. Bien, acá vamos a hablar de algo complicado, que son los enlaces duros, que son más de un nombre que será el mismo archivo. Bien, el comando para crear enlace duro, el N, que viene del inglés link, que ustedes inclusive lo utilizan como sinónimo de enlace, tiene un archivo origen que se llama A y tiene un destino B. Ambos nombres pertenecen al mismo sistema de archivo. ¿Para qué sirve? Para mantener los archivos ordenados y a mano, además de evitar que algunos sean borrados accidentalmente. Dado un archivo, se sabe cuántos nombres tiene, y para saber cuáles son sus nombres habría que buscarlo. La mayoría de los sistemas operativos no permite enlaces duros a directorio, puesto que provocaría algunos bucles difíciles de detectar. Para borrar
La aclaración está aquí. Cuando nosotros hacíamos el RM, borra un nombre de archivo. Si es el último, recién borra el archivo. Por ejemplo, A y B apuntan a la misma dirección de memoria. A está dentro del TMP y B está dentro de Juan. Ya, y Pedro son dos nombres para el mismo archivo. Ahorita le voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, archivo 1.txt o archivo 2, archivo 1.txt. Voy a hacer un enlace de archivo 1.txt a home L Vargas, ahí, ¿no? Entonces, si yo ahora un ls-l, fíjense que archivo 1 ya tiene dos nombres, ¿no? Si yo un cat, para ver qué es lo que tiene home L Vargas, archivo 1.txt, tiene hola mundo. Voy a modificar archivo 1.txt de donde yo estoy parado. Por ejemplo, ahí lo modifico y lo salgo. Si yo un cat al archivo 1 de que está en el root, directorio de root, me sale eso, y si hago un cat al otro, sale lo mismo, están linkados ambos archivos. Si yo, por ejemplo, hago un ls -l de punto punto, sería la raíz, home, L Vargas. Entonces ahí veo que archivo 1 también tiene dos nombres, fíjense. Ahí está, ¿no? Ahora yo, que estoy parado en el root, voy a borrar archivo 1, te quité. Y ahora si yo hago este de acá de directorio home de L Vargas, ya archivo 1 tiene solo un nombre. Y si yo lo chequeo, tiene ese mismo contenido. Y si recién lo borro, ahí ya recién se va a acabar de eliminar. Esos son los enlaces duros. Son nuevos nombres al archivo, pero apuntan a la misma dirección de memoria. Si se modifica por cualquiera de los dos, o tres, o cuatro, se va a modificar para todos. Pero si se elimina, se va a eliminar uno, después el otro y así hasta que ya no haya ninguno. Ese es el numerito que hay. Luego tenemos el enlace simbólico o enlace blando. Por ejemplo, tenemos dos archivos, dos nombres de archivos que apuntan a una dirección de memoria que tiene contenido. Y C lo que va a hacer simplemente va a ser apuntar en otra dirección de memoria a este de acá. Solamente sirven para mantener archivos ordenados y a mano, pueden hacerse en distintos sistemas de archivos, puede enlazarse un directorio. Los enlaces simbólicos, si se borra el original, el enlace queda roto. Y en general es conveniente el archivo original con path absoluto. Se puede decir que viene a ser como un acceso directo en los Windows. Bien, voy a crear un enlace simbólico. En el directorio home de root voy a crear un enlace simbólico.
a este archivo de acá, que está en home L Vargas. ln-s y se va a llamar h1.txt. Voy a poner otra extensión, pero también. Ah, ya. Primero el origen y después el destino, ¿no? No le pongo directorios antes y ya va a crear donde yo estoy parado. Listo. Si yo hago el s-l, fíjese, tengo que archivo 1 apunta a archivo 1.txt que está dentro de home L Vargas. Si yo lo edito, archivo 1, lo puedo editar con el nano, con el bin. Bien, lo he modificado. Si yo hago un cat a archi 1.txt, está con la modificación. Y si yo hago un cat, el archivo que está en home de Vargas tiene lo mismo. Ahora, si yo lo borro este de acá, y hago un ls-l, veo que mi enlace está roto. Bueno, ahí no se ve el color, pero si yo, por ejemplo, hago un cat de archi 1.txt, dice no existe el archivo directorio porque el enlace está roto. Bien, eso sería enlace blando o simbólico. Bien, ¿qué es entrada y salida estándar? Ya hemos hablado de esto. Ya hemos ido adelantando, pero bueno, conceptualmente diremos que la entrada estándar es el teclado y la salida estándar va a ser la pantalla. Salida de error va a ser pantalla o también se le puede direccionar a un agujero negro que es el dead null. ¿Cómo se pasan argumentos a órdenes? Muchas órdenes se comportan así, no todas sin argumento, en la entrada estándar WC. Por ejemplo, eso cuenta palabra. Un argumento, nombre de archivo, y puede tener en el nombre de archivo si tiene más argumentos, ¿no? Por ejemplo, acá solo tengo el JPG, creo que es archivo. Entonces yo un WC está contando ahí los archivos que encuentre, qué cantidad tiene de letras. Entonces, vamos a esperar un rato a ver qué procese.
Bien, no está acabando de procesar, lo voy a cortar. Voy a ponerle con un parámetro, por ejemplo, archivo 2. Ahí me dice cuántos caracteres tiene, cuántas líneas, cuántas columnas. Si le pasara 2 y el 1 es un enlace roto, pues me va a salir eso, ¿no? Bien, listo. Tenemos algunos ejemplos que ya hemos estado mostrando de salida y entrada estándar. Tenemos CAT lo que hace es leer lo que está en stdin y lo escribe en stdout. Normalmente está como un archivo. Y también CAT puede tener más de un parámetro. Por ejemplo, podemos leer dos al mismo tiempo. Podemos tener hecho, escribe en stdout el texto que se le pasa como argumento, añade retorno de carro. Hecho "-n", escribe en stdout pero sin saltar de línea. Es decir, no añade retorno de carro. Y el fichero escribe un archivo, pero permite paginación, es decir, este con la flecha para arriba, para abajo, lo pueda navegar. A ver, un ejemplo de esto. Vamos a eliminar este archivo, ¿no? No sirve para nada. Y vamos a crear un archivo 2, archivo 1.txt. Este es el archivo 1. Vamos a guardar. Ahí están los dos archivos. Si yo hago un cat, me dice qué es lo que tiene el contenido a medida que sea visible, ¿ya? Ahí está con JPG. Ahí está, ¿no? Bien, vamos a hacer que este sea grande. ¿Tiene alguna pregunta, nadie? Hola, hola. Está viendo, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, ahí lo que voy a hacer es llenarle el archivo para que sea más largo, ¿no? Ya es larguísimo este archivo, obviamente está repetido. Pero bueno, ya está. Entonces, si yo hago un cat L2, pero archivo 2, fíjense que me muestra solo lo último. ¿Cómo yo hago para poder paginar? En vez del cat utilizo less. Y ahí yo puedo irme para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y con la Q me salgo. Y puedo ya hacer con cat dos archivos, ¿no? Y ahí va a haber todo, pero digamos, no se ve, pues, ¿no? Entonces tendría que hacer un less, pero un less con dos argumentos no me está permitiendo, ¿no? No me va a salir. Entonces lo que yo voy a hacer es este cat, en vez de que vaya a salida estándar, que es teclado, le voy a crear un archivo 3.txt y cat archivo 1 y archivo 2 me mostraría lo último de los dos archivos. Y si hago con esa redirección de salida a ese mayor, en vez de mostrármelo por pantalla, lo va a llevar al archivo 3.
Y ahora si yo hago un less archivo 3, ahí ya fíjese, está la unión de los dos archivos, ¿no? Ya, y para salir la Q. Bien, continuamos. Aquí tenemos las redirecciones. El menú redirige de stdin desde algún archivo, ¿no? El mayor redirige a stdout, es decir, la salida estándar, a un archivo, reemplazando. En vez de salir por pantalla, lo que va a hacer va a guardarlo en un archivo. Y en vez de leer del teclado, lo que va a leer es de un archivo este. Mayor lo que hace es redirige salida, pero añadiendo. Es decir, para que no se elimine, esto puede servir para un log, por ejemplo, que queremos tener periódicamente lo que ha pasado y no solamente lo último. El pipe redirige stdout a un proceso stdin al siguiente. Si le ponemos un 1, representa stdout. ¿Ya? Y si ponemos un 2, stdr es la salida de error. Notas para escribir en 1 o 2 se debe poner ampersand para que no se confunda que el fichero se llame 1 o 2. Y el ampersand representa a 1 y 2. Aquí tenemos unos ejemplos para que ustedes le tiren una mirada. Alguno que no entiendan me pregunta. Ingeniero, una pregunta del- de la parte que dice ejemplo con CAT, el tercer caso, es cuando se introduce por teclado, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Ya.
Bien, vamos a continuar un poco más. Tenemos nosotros que sudo y redirecciones no sirven para entrada y salida. Normalmente no incluye redirecciones. Y bueno, se tendría que utilizar el parámetro "-c", pero mejor simplemente usted hace un sudo su y ya hacen las redirecciones más cómodo. Tenemos los filtros. Este pipe lo que hace es, el resultado de este se pasa a este, a este, a este y finalmente a este. Y aquí tenemos, estamos filtrando los datos que no tengan heavy. Aquí estamos filtrando los datos que tengan Miguel. Y esos procesos es lo que yo quiero. Los que no sean del bigráfico, ¿no? Sino que sean de texto. Entonces los filtros es pasarse de una orden a otra. Bien. Y acá tenemos el ejemplo de los filtros que tenemos en Linux. Se llama grep. Es un filtro que selecciona las filas que contengan o no contengan cierto patrón. Para definir patrones de texto se emplea expresiones regulares, que son aquellas que tienen los asteriscos, las barras de división, los signos de interrogación, los corchetes, ¿no? Las expresiones regulares de grep, set y awk son clásicas, estas son más complicadas. Las expresiones regulares de Perl, Python y Ruby son una evolución de las expresiones regulares clásicas, son mucho más intuitivas. Y para tareas muy sencillas podemos utilizar get o set. Si nuestra necesidad son más complejas, podemos elegir una herramienta mejor como Python o Ruby si conociera. Aquí tenemos grep con un patrón, lee stdin y escribe stao las líneas que encajen que tenga ese patrón. Menos B, las que no encajen con ese patrón. Menos I, para que ignore mayúscula y minúscula, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy haciendo ps-fea. Para ver los procesos, grep menos i ejemplo va a mostrar las líneas que tengan ejemplo de todas las líneas del ps-ef. Si lleva un ps-ef, lleva un grep b chica j pérez, las que no tengan j pérez me va a mostrar. Y si hago un dmesh grep eth, las que tengan eth va a mostrar. En este caso, el primero va a ignorar si son mayúsculas o minúsculas. Todos los ejemplos que tengan mayúsculas o minúsculas le va a dar igual. Y podemos tener también un patrón y muchos archivos, ¿no? Por ejemplo, con asterisco, acá lo que estoy haciendo es que ignore, pero que la mayúscula y minúscula, pero que busque Hidalgo dentro de Quijote-TXT. Y aquí estoy diciendo que busque dentro de etc-host lo que no tenga 193, 147 como dirección de red, parte de su dirección de red. Bien, acá, siempre que tengamos espacio en el patrón que queremos buscar, es ponerlo entre comillas, porque si no va a buscar la en mancha y en Quijote-TXT. Va a pensar que son dos archivos diferentes en vez de uno solo, ¿no? De un solo patrón. Hay que ponerlo así, que esté correcto, entre comillas. Bien, acá hay alguna atención. Cuando hablamos de patrones, no de palabras, el patrón Ana encaja en la palabra Ana, pero también es Rosana. Los metacaracteres son las expresiones regulares que no son iguales que los metacaracteres del bash. Así, por ejemplo, tenemos aquí, si ponemos Ana, principio de palabra, patrón Ana, final de palabra, insensible a mayúscula y minúscula. Dicho de otro modo, la palabra Ana sin confusión con Mariana. Acá si ponemos un punto, sirve para que busque Ana Pérez, ya sea que tenga acentuación o no. Y acá, menos i, también va a ser con tilde o sin tilde, pero menos i significa que va a ignorar mayúscula y minúscula, ¿no? Estamos haciendo aquí, entre corchetes, es el conjunto de donde queremos que busque. Bien, vamos a dejarlo hoy día por aquí. Le voy a subir más tardecito una tarea con lo que hemos visto.
Nos vemos el miércoles, jóvenes. Hasta luego.